Entonces vamos a definir esta enfermedad de dos formas, de la forma aguda y de la forma crónica. ¿Ya? La forma aguda es una emergencia médica, junto con la ruptura o la trombosis de algún otro vaso que podamos tener, es una emergencia. Entonces solo un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno pueden salvar el miembro afectado. Es por eso que nosotros definimos como un tratamiento temprano el que se logre antes de las 6 horas de iniciado el evento trombótico o la injuria. ¿Ya? Ustedes van a preguntar a su paciente cuándo ocurrió el accidente o la injuria o desde cuándo está mal, y de ahí van a contar 6 horas, que es el plazo que tienen ustedes para poder salvar el miembro afectado. ¿Okay? 6 horas. Ahora, en la parte aguda tenemos estas dos etiologías, tanto los émbolos como la trombosis. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre los dos? La trombosis es estacionaria y el émbolo es... Es un coágulo que viaja y se puede... O sea, los dos son coágulos, ¿verdad? Pero el émbolo es formado en otro sitio. Es como si en cáncer fuera una metástasis, digamos, ¿no? Y en cambio la trombosis es causada en el mismo sitio de la injuria, es en la trombosis. Entonces, tenemos estas dos etiopatogenias. Otras causas menos frecuentes es el arterioespasmo, traumatismo, compresión intrínseca. Como arterioespasmo podemos poner a lo que es el fenómeno de Raynaud. Y de hecho hubo una pregunta en un examen acerca de los colores del fenómeno de Raynaud. Ustedes saben que el fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo y luego una vasodilatación. Esa es la fisiopatogenia, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué colores nos da? Acuérdense de la bandera de Francia. La bandera de Francia, ¿qué colores tiene? Blanco, rojo y azul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes mismos lo van a responder por simple lógica. ¿Qué pasaría si tu arteria va a una vasoconstricción? ¿Qué pasaría? ¿Qué color daría? Blanco, ¿no? Porque si no hay circulación, se pone blanco. Pero si esto sigue, esta circulación sigue, ¿ya qué color te va a dar? Azul. Azul, ¿verdad? Porque se pone cianótico. Ya lleva un tiempo en que ya no es pálido, ahora es azul, porque el tejido está sufriendo. Y de pronto se dilata, ¿qué color te va a dar? Rojo. Rojo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Blanco, azul y rojo en esta pregunta, ¿ya? De la enfermedad de Raynaud. Entonces, de estos, la embolia es el más frecuente en los casos agudos. La embolia arterial es más o menos el 80% de todas las obstrucciones en miembros inferiores. Se da entre los 65 y 85 años y la presentación antes de los 20 es muy rara. Y se da más o menos por problemas cardíacos, sobre todo fibrilación auricular. ¿Ya? Esa es la causa más frecuente de embolias de origen cardíaco, la fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué decimos que es menos de 20 años? Porque un joven de 20 años su corazón está bien, pues no va a tener nunca una fibrilación auricular. En jóvenes las trombosis más que nada son por traumatismos. Por traumatismos son las trombosis en los jóvenes. En los ancianos es por embolios. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los émbolos, hay dos tipos de émbolos. Uno que son los émbolos cardíacos, como ya hemos explicado, que es la causa más frecuente de embolia, en una mega aurícula con fibrilación auricular, tiene estenosis mitral severa, ¿no? Y los ateroémbolos son los formados por placas que están en otro sitio fuera del corazón. Por ejemplo, los casos de TIA, ¿no? Los ataques isquémicos transitorios que da al cerebro. Muchas veces son causados por placas que salen de las carótidas, ¿no? Entonces, esto clasificaría en este agente, el ateroémbolo.
Póngase que tiene un aneurisma de aorta abdominal. Ya hemos hablado que a veces el saco se trombosa y esos coágulos con el flujo también se pueden limpiar. Y esto condicionaría lo que es un ateroémbolo. Pero ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia, Doc, entre un émbolo cardíaco y un ateroémbolo? Es que los émbolos de origen cardíaco suelen medir más de 5 milímetros, ¿ya? Y digamos, por tamaño de las arterias o el flujo, la mayoría de émbolos cardíacos van a irse en los miembros inferiores. Porque ustedes están viendo cómo es el callado es así, de la aorta. El flujo, ¿para dónde se dirige? Hacia abajo. Es un poco difícil que se meta hacia arriba, hacia una arteria de los brazos o una arteria carótida, ¿no? Es un poco difícil. Es así que casi la mayoría de estos émbolos cardíacos que miden 5 milímetros se van a quedar en la femoral superficial. La mayoría de émbolos de origen cardíaco obstruyen ¿qué arteria? La arteria femoral superficial, ¿no? La femoral superficial. El origen, como ya hemos visto, fibrilación auricular, infarto miocardio y afección valvular. Repasando un poco de anatomía, a ver, la parte distal de la aorta, ¿en qué se divide? Ilíacas, pero hay que ponerle nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Ilíacas comunes o primitivas, ¿no? De esas ilíacas, es ilíaca común, ¿qué va a dar? ¿Qué ramas? La ilíaca interna y la externa, ¿no? La externa sigue el trayecto de la ilíaca, en cambio la interna se va hacia el lado interno. ¿La interna con qué otro nombre se conoce también? La arteria ilíaca interna, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es su sinónimo? Arteria hipogástrica, ¿no? Hipogástrica. Esa arteria, la arteria ilíaca interna, va a dar las ramas para los músculos glúteos, también va a irrigar lo que es el útero, el recto, en la mujer el útero, en el hombre la próstata, el recto, la vejiga y toda esa zona, ¿no? Entonces, fácilmente se puede tapar esta arteria y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa zona también tiene irrigación de la arteria mesentérica inferior, que también irriga esa zona a través de varios arcos que hay ahí. Entonces, esto se puede tapar y no pasa nada. La ilíaca externa continúa, ¿no? Y a nivel de qué estructura cambia de nombre ya esa ilíaca externa y se convierte en femoral común. Porque es la misma arteria, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que cambie el nombre? ¿Ah? El ligamento inguinal. Atraviesa el ligamento inguinal y esa misma arteria ilíaca externa se convierte en femoral común. La femoral común va a seguir su mismo tramo y se va a hacer femoral superficial, mientras que la profunda va hacia atrás y irrigar lo que es el muslo en la cara posterior, ¿no? Como saben. La femoral superficial hace su trayecto a través del muslo en la parte anterointerna y a nivel se va hacia atrás por el anillo del tercer aductor y ya esa misma arteria femoral superficial va a ser poplitea, que se va hacia atrás, ¿no? La popltea se divide primero en un tronco, una tibial anterior que atraviesa el ligamento interóseo, va hacia la parte anterior y se vuelve pecho, ¿no? Para la parte anterior del pecho. La parte posterior hay un tronco tibio peroneo donde queda la peronea para los músculos de la cara lateral de la pierna y la otra arteria tibial posterior se va hacia abajo, hacia la zona plantar y ahí terminan las arterias, ¿no? Entonces, la femoral común, ¿qué va a obstruir? Toda la zona de la pierna, porque es la arteria principal que irriga la pierna. Entonces, ¿qué se va a necrosar? De la rodilla para abajo, la pierna y el pie, ¿ok? Ese es lo principal que se va a afectar. Mientras que los ateroémbolos tienen menos de 5 milímetros y la mayoría va hacia lo que es las arterias cerebrales para ocasionar los tías o también a nivel de las arterias digitales en los miembros inferiores y superiores. Muy bien. Entonces, ustedes ya saben pues que si no hay irrigación, hay una isquemia, hay una anoxia.
a diferencia de otros tejidos, porque ustedes saben que el cerebro no va a durar 6 horas sin oxígeno, ¿no? Se mueren a los minutos nomás, igual el corazón y otros órganos. Pero, gracias a Dios, los músculos en los miembros inferiores pueden durar sin irrigación hasta las 6 horas. Después de eso ya va muriendo el músculo. Entonces, las horas gol que digamos son hasta las 6 horas, ¿ya? 6 horas son los que nosotros podemos interactuar en el paciente para que de esta manera podamos salvar la pierna al 100% de su funcionamiento. Pasadas estas 6 horas, de repente podemos salvarlos, pero ya va a haber algún grado de discapacidad, ¿ok? Entonces, hay una anoxia, una isquemia anóxica, luego se presenta una gangrena, y esto va a depender del sitio de oclusión, de la circulación colateral y la longitud de la oclusión, ¿no? Ahora, no es lo mismo, pues, las arterias en ustedes que están jóvenes que una persona de 60, 70 años, no es igual. ¿Por qué? Porque normalmente con los años de vida, las arterias se van obstruyendo por placas de colesterol y cosas así. Eso es normal. Entonces, como se va obstruyendo la arteria, el cuerpo sabiamente va creando lo que es la circulación colateral. Entonces la sangre se va a ir por otros mecanismos para poder irrigar el tejido. Eso se llama circulación colateral. Entonces, si ustedes tienen una obstrucción en la, digamos, femoral común y lo vemos a las 6 horas, su pie ya va a estar negro y muerto, no van a poder, el músculo va a estar muerto, los nervios y todo. Pero en las personas ancianas puede que no sea así. Puede que tengan circulación colateral y esto dure un poco más. Hay pacientes que vienen a la emergencia con un cuadro de una semana y todavía tienen el miembro que se puede salvar un poco, ¿no? Pues no tiene esa isquemia ni la necrosis que tendría una persona joven. Entonces, esto, la circulación colateral, es la parte más importante en la que nosotros tenemos que actuar, ¿ok? Entonces, la presencia de dolor y parestesias ya nos indica que hay una afectación de la función nerviosa, pero la función nerviosa es la última, o sea, el nervio es el último en morir, digamos, ¿no? Primero se mueren los músculos, las células musculares, estriadas, el músculo estriado, y luego recién se muere el nervio. Entonces, cuando tú tienes un paciente que ya no siente nada, porque se ha muerto el nervio sensitivo, o que ya no puede mover el pie porque el nervio motor también se ha muerto, entonces indica que hay una necrosis inminente. Y esto más o menos te da una idea de que ya estás llegando más o menos a las 6 horas. La muerte tisular aparece entre 6 a 8 horas después del fenómeno embólico o trombótico. Entonces, como todo órgano que le quitas la circulación, ¿cuál va a ser el principal signo? Dolor, ¿no? Si tú cierras una coronaria, ¿qué va a haber? Te va a doler el pecho, es un infarto, ¿no? Pero es dolor, todo es dolor. Entonces, el dolor es intenso, constante, localizado siempre por debajo de la lesión embólica o trombótica, y hay que tener un acápite especial en los pacientes diabéticos, ya que por su neuropatía diabética de repente este dolor puede estar enmascarado, ¿okay? Obviamente que va a haber pulsos periféricos ausentes. A ver, si hay una obstrucción en la femoral superficial derecha, ¿va a haber pulso femoral? Femoral derecha. ¿Ah? ¿Sí o no? Aquí. A ver, ubíquense bien, ¿ah? No hablo claro. ¿Dónde ubican ustedes el pulso femoral? A ver, ¿dónde lo ubican ustedes? En la ingle. La femoral superficial está por después de eso. Entonces, si hay una obstrucción acá y tú le palpas el pulso acá, ¿va a haber pulso o no va a haber pulso? Es más, puede haber un pulso hasta
un poco más evidente porque quiere luchar contra la obstrucción. ¿En la poplitea va a haber pulso? Ahí sí ya no va a haber pulso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a evaluar los pulsos. En miembros inferiores, a ver qué pulsos podemos evaluar. Uno es el pedio, ahí en la garganta del pie, ¿no? Pedio, uno. Después, el femoral en la ingle, ¿no? ¿Qué más? El popliteo atrás, y falta uno. Es el tibial posterior. ¿Por dónde está pasando el tibial posterior para que ustedes lo busquen? A ver. ¿Dónde lo buscarían el pulso tibial posterior? El pulso tibial posterior está pasando por detrás del maniolo interno. Por delante del maniolo interno, ¿qué está pasando? A ver, anatomía. ¿Qué estructura pasa por ahí? Por delante del maniolo. De hecho, es una indicación. Es lo que nosotros ubicamos el maniolo y es un parámetro que tenemos nosotros para disecar ese vaso sanguíneo. ¿Qué? ¿Ah? La safena, muy bien. La safena interna está pasando por delante del maniolo y por detrás están los vasos tibiales posteriores, la vena y la arteria tibial posterior. ¿Okay? La safena externa, la vena superficial, está pasando por detrás del maniolo externo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya va a haber pulsos ausentes. Si no va a haber sangre, ¿cómo va a estar el color? Pálido, pues, ¿no? ¿Y la temperatura? ¿Quién da el color a los tejidos y la temperatura? La sangre. Si no hay sangre, va a estar pálido y frío, obviamente. Son características importantes, porque ustedes tienen que saber que el diagnóstico de una trombosis aguda es clínico, eminentemente clínico. Por eso es que tienen ustedes que examinar. Examinando bien, viendo palidez, frialdad, dolor, y le papas el pulso, si no hay, ya tienes tu diagnóstico, ¿no? Entonces es eminentemente clínico. Esto ocurre después, pues cuando está llegando ya a las 6 horas. Parestesias por lesión de los nervios sensitivos y parálisis por lesión de los nervios motores. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos las 6 P's, ¿no? De la trombosis aguda: dolor, palidez, frialdad, no hay pulso, parestesias y parálisis. ¿Ok? Muy bien. Aquí, ¿qué pie es el que está afectado? Derecho. El derecho, muy bien. Ahí. Izquierdo. Izquierdo. Aquí hay zonas de necrosis. Izquierdo, muy bien. Ahí también el izquierdo. Cuando ya hay casos más severos se ponen así. Entonces nosotros tenemos que ver un diagnóstico diferencial, sobre todo diferenciarlo de una trombosis venosa profunda. Las trombosis venosas profundas son las que, como su nombre lo dice, en las venas profundas, no son las trombosis de las safenas. Ustedes saben que las safenas es el sistema venoso superficial. En la pierna y en los miembros superiores tenemos dos sistemas, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. En el sistema venoso superficial está la safena interna y la externa. En el profundo, ¿qué venas va a haber? Las mismas de las arterias, porque la vena y la arteria tienen el mismo nombre, ¿no? ¿En qué condiciones la vena y la arteria, en qué casos la vena y la arteria no tienen el mismo nombre? Si tienen una arteria femoral superficial, ¿cómo se va a llamar la vena que la acompaña? Vena femoral superficial, ¿no? Y es así en todo. ¿En qué casos no? En la aorta. La vena que acompaña a la aorta, ¿cómo se llama? A la aorta abdominal.
cava inferior, esa no se va a llamar vena aorta, ¿no? En la carótida, ¿qué arteria acompaña la carótida? ¿Qué vena? Yugular. La yugular interna no se llama vena carótida. En esos dos casos nomás las arterias y las venas tienen diferentes nombres, pero en los demás casos de la anatomía, gracias a Dios que lo han hecho así, tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en isquemia arterial? Palidez, no hay pulsos, frialdad, sí. Las venas van a estar vacías porque primero tiene que ir, viene por la arteria, capilares y después venas. Si está obstruido en las arterias, no se van a llenar las venas, ¿no? Es lógico. Y el edema es lento. Mientras que en una trombosis no hay palidez, pulso sí va a haber, frialdad no va a haber, las venas van a estar llenas. Y lo principal en la trombosis va a ser el edema. El edema es la principal signo en la trombosis venosa profunda, mientras que en la isquemia arterial es la frialdad. Frialdad, ¿ya? El signo es la frialdad, el síntoma es el dolor, ¿no? Aquí el signo es el edema, ¿ok? Es el edema, ¿ya? No se vaya a confundir. Salvo que haya una enfermedad que se llama flegmasia albadones y ceruleadones. ¿Qué significa esto? Que puede haber una trombosis venosa tan masiva de la femoral, de las ilíacas, venosa, que puede comprometer el flujo arterial. Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? Una pierna edematizada por la trombosis y con frialdad y necrosis por la isquemia arterial. Ese es el único caso en que podemos nosotros tener dificultades diagnósticas, pero en la mayoría de los casos no debe pasar, ¿ya? Entonces, ¿por qué no vamos de frente al tratamiento? Porque el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es clínico. Ahora, obviamente si tú estás en un hospital y está a la mano tu ecodoppler, le haces un ecodoppler y verificas pues tus sospechas clínicas. Pero si tú no sabes hacer un Doppler y tienes que esperar al radiólogo y el radiólogo va a venir en 8 horas, no vas a estar esperando 8 horas, ¿no? Porque hemos dicho que las horas son vitales en estos casos. Entonces vamos de frente con el tratamiento con un diagnóstico clínico, ¿ok? Pregunta de examen, ¿qué usan ustedes? ¿Qué catéter se usa en el tratamiento de las trombosis arteriales? El catéter de Fogarty. ¿Sí? El catéter de Fogarty era la respuesta. Ahora, obviamente que si tú lo restableces el flujo en menos de 6 horas es lo mejor. Pero si tú lo restableces después, por la isquemia va a haber acidosis láctica, va a haber formación de sustancias tóxicas, free radicals y todo eso, ¿no? Y cuando tú restituyes el torrente sanguíneo, eso va a ir a la circulación general y puede ocasionar lo que es un taponamiento renal. Entonces, cuando es más de 6 horas, no está de más medirle hacerle un AVI y medir el pH, y si necesita restablecer, o sea, corregir el pH, le puedes administrar ampollas de bicarbonato para corregir el pH por la acidez, ¿ok? En casos en donde está muy avanzada las horas. Este es el catéter de Fogarty. Normalmente tiene una longitud que es más grande que toda la longitud del miembro inferior. Viene por tallas, para que esta pase hasta la arteria pedia y así, ¿no? Esta puede ser nivel anterior, poplitea, femoral, ilíaca, ¿no? Entonces esto lo llenamos nosotros de agua, lo llenamos de agua, ¿no? Es un globito, nosotros primero lo hacemos pasar el catéter desinflado, hasta donde llegue, desinflado, porque en los coágulos frescos el catéter lo puede atravesar. Entonces, una vez que tú pasas el catéter, haces tu arteriotomía, pasas el catéter,
hasta donde llega, ahí lo inflas y lo sacas inflado. ¿Para qué? Para que esto jale los coágulos, de esta forma, ¿no? O sea, lo pasas desinflado, luego acá lo inflas y lo jalas inflado y va a jalar el coágulo, ¿ves? Entonces, esa es la forma de el mecanismo de acción de este catéter de Fogarty. Pues, con este catéter podemos sacar estos tipos de coágulos, miren. Coágulos frescos, ¿no? El catéter es de plástico y puede ir a lo que son las arterias, las trombosis frescas, digamos, ¿no? Pero cuando hay calcio ahí, cuando hay una estenosis cálcica, el catéter no puede entrar por ahí. Entonces, este catéter solo nos sirve para las trombosis agudas, ¿ok? Trombosis agudas. ¿Qué complicaciones podemos tener dentro del tratamiento de estas enfermedades? Lesiones, obviamente. Si vas a abrir una arteria, puede desgarrarse la arteria y puede ocurrir lesión arterial. Si no hay un buen flujo sanguíneo, puede haber una reoclusión arterial. ¿Por qué ustedes creen que nosotros no operamos las venas? ¿Por qué si operamos arterias? ¿Por qué ustedes creen que en las trombosis venosas profundas el tratamiento es anticoagulante? ¿Por qué no agarramos la vena y la abrimos y le sacamos el coágulo? Volvería a formarse. ¿Por qué? Porque volvería a trombosarse. Porque el flujo de la vena, lo que nos permite operar una arteria es el flujo arterial. El flujo arterial es rápido, que no permite que se formen coágulos. En cambio, el flujo de la vena no es igual, es lento. Y si ya estás haciendo tú una injuria, cualquier injuria al endotelio, ¿cómo reacciona el cuerpo? Formando coágulos, ¿no? Y si tú vas a cortar una arteria, ¿no es una injuria? Y después le vas a coser, ¿no es una injuria? Es una injuria. ¿Y cómo reacciona el cuerpo normalmente? Debe formar coágulos. ¿Pero por qué no se forma coágulo? Porque el flujo arterial viene directo de la aorta. Por eso es que nosotros operamos las arterias. En cambio, en una vena, si la operamos, como el flujo es tan lento, se formarían coágulos en las horas después del procedimiento quirúrgico. Entonces no sirve de nada operar una vena. Obviamente que puede haber reoclusión arterial si el flujo, si el flow anterior, o sea, el que está antes de la lesión no es bueno, se puede ocurrir una reoclusión arterial. Un síndrome compartimental también. De repente esto lo han visto en abdomen, no es un síndrome compartimental, pero también hay en la pierna. ¿En qué lado podemos tener un síndrome compartimental? Sobre todo en la pierna. ¿Por qué en la pierna? ¿Qué hay de especial en la pierna que no hay en el muslo ni en el pie? ¿Qué tiene la pierna? Los grupos musculares están envueltos por una fascia. Y la fascia es dura. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una lesión arterial? Hay edema celular, y todo eso hace que aumente la presión dentro de una fascia que no se puede estirar. Entonces, esto se llama síndrome compartimental. Inclusive la arteria que está por dentro, tanto es la presión dentro de esa fascia que puede obstruir o no dejar que fluya normalmente el flujo arterial, lo comprime la arteria por la presión que hay. Entonces, esto se ve en casos que duran más de 6 horas. Por eso es que cuando nosotros operamos pacientes de más de 6 horas, tenemos que hacer un procedimiento que se llama fasciotomía, que es cortar las fascias para evitar el síndrome compartimental. ¿Ya? Creo que esa fue una pregunta en su examen, ¿no? De ingreso. ¿No? Creo que fue eso. Complicaciones metabólicas, como ya les expliqué, cuando no hay oxígeno, hay formación de ácido láctico, free radicals y otras sustancias tóxicas que pueden, al momento de restablecer el flujo, irse al torrente sanguíneo general y pueden ocasionar lesiones, sobre todo taponamiento renal. ¿Ok? Y la embolia recurrente, porque nosotros aquí estamos operando solo el efecto, o sea,
el efecto de una causa que todavía no sabemos cuál es. Porque eso si no tratamos la causa, puede volver a ser un émbolo en el mismo sitio o en el sitio lateral. Entonces, el síndrome compartimental, como ya explicamos, puede producir compromiso neurológico y deterioro del flujo sanguíneo distal. Por eso, a todo paciente que es más de 6 horas se recomienda hacerle fasciotomía. ¿Okay? Entonces, miren acá. Ustedes pueden decirme que esto puede ser una trombosis venosa, ¿no? Porque está hinchado. Pero no, es un síndrome compartimental, ¿no? Tú le abres la fascia y el mismo músculo se puede herniar de esta manera. Entonces, ¿cuándo realizamos fasciotomía? Cuando exista síndrome compartimental, cuando el isquemia arterial sea más de 6 horas de producir el tratamiento antes del tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es la fasciotomía? Es la apertura de las fascias. Entonces hacemos un corte en la piel de más o menos 5 centímetros y por ahí metemos nuestra tijera hacia abajo y hacia arriba y cortamos toda la fascia en todo el trayecto de la pierna, sin necesidad de estar abriéndote la piel también de cabo a rabo, ¿no? Simplemente con unos 4 o 5 centímetros. ¿Okay? Entonces, este es el corte y lo metemos la tijera para arriba y para abajo en los 3 grupos musculares, en el posterior, en el lateral y en el anterior. ¿Okay? Muy bien, eso se llama fasciotomía. ¿Alguna pregunta con la trombosis aguda? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo quedó claro? La fasciotomía se realiza en los 3 grupos musculares. Sí. Le haces en los 3 grupos musculares, en el posterior, lateral y el interno. Entonces, vamos a hablar acerca de la isquemia arterial crónica. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica en cuanto a la aguda y a la crónica? En que en la crónica hay circulación colateral, esa es la diferencia. En la crónica hay circulación colateral. Entonces, hay una disminución también del flujo, pero es lenta y progresiva. De tal manera que hace que el organismo se adapte y hace una circulación al costado de la obstrucción. Al costado de la obstrucción. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que hay un flujo sanguíneo paralelo al sitio de la obstrucción. Obviamente que cuando tú tienes una lesión y hay una trombosis aguda de esa zona, vas a tener dolor porque la circulación colateral no va a suplir tanto como para que no te duela, pero al menos va a mantener el tejido para que no se muera. ¿Están entendiendo? Puedes tener dolor, no va a ser tan intenso como una trombosis aguda, pero sí puede haber dolor. Pero el tejido puede que no esté muerto porque esta circulación satisface los requerimientos del tejido muscular de tal manera que no se muera. ¿Por qué? Por el desarrollo de la circulación colateral. Entonces, hay una disminución del flujo sanguíneo arterial que va a dar un proceso isquémico y la lesión estenótica incipiente permanece en la mayoría de forma latente. Cuando una lesión de un vaso sanguíneo va a causar sintomatología, ¿cuánto se tiene que obstruir el vaso sanguíneo para que recién cause sintomatología? ¿Alguien sabe? ¿Más de cuánto? Muy bien. O sea, el vaso sanguíneo no te da lata hasta que está obstruido más del 75%. Esto quiere decir, en área es más del 75%, pero en radio es el 50%. O sea, una lesión que reduce el radio a menos de la mitad ya es que está más del 75% comprometido. ¿Ok? Entonces, el flujo sanguíneo no está disminuyendo lo que hablábamos, el 75% del área del vaso sanguíneo. Esto implica una reducción del 50% del diámetro de la luz. Otros factores que influyen, aparte de la
obstrucción del área crítica, también puede ser la longitud de la estenosis. No es lo mismo que la estenosis esté 1 centímetro que esté 10 centímetros estenosada, ¿no? La viscosidad de la sangre, ustedes saben también, cuando hay policitemia, la sangre se pone espesa y no hay una buena circulación y una resistencia distal. En cuanto aquí a la etiología, ya no va a haber émbolos, ¿no? Sino va a haber trombosis. ¿Y qué es lo que da la trombosis? La aterosclerosis, que es en el 95% de los casos. También puede haber ateropatías inflamatorias como la enfermedad de Berger, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, el lupus, la esclerodermia y otras ateropatías vasomotoras como la enfermedad de Raynaud, que ya hemos hablado lo que viene en el examen, ¿no? Entonces, esto es la lesión característica, la aterosclerosis, 95% de los casos, ¿no? Ahora, ustedes saben que normalmente el vaso sanguíneo puede estar estrecho, pero eso no le da derecho a que el vaso se coagule. ¿Cuándo se coagula? Cuando eso se abre, cuando el endotelio se rompe y descubre el subendotelio lleno de placas de colesterol. Entonces, en esa forma hay una lesión de la íntima del vaso sanguíneo y hay formación de coágulos, ¿no? Formación de coágulos, y eso tapa el vaso sanguíneo y da el síntoma del dolor y de la isquemia, ¿no? Entonces, el dolor en el caso de la isquemia crónica es de tipo claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente te va a decir: doctor, camino unas cuadras y tengo que pararme porque ya me comienza a doler la pierna, me paro unos minutos y luego vuelvo a caminar. Eso se llama claudicación intermitente y es el principal síntoma de la enfermedad isquémica crónica. De acuerdo a la localización podemos saber más o menos qué vaso puede estar afectado. Si hay una claudicación a nivel de la pierna, puede estar la arteria poplite comprometida, y si es del muslo, glúteo o pierna, inclusive la femoral común o las ilíacas, ¿no? Si es del muslo, puede ser femoral común, y si es glúteo, puede ser las arterias ilíacas. Entonces, más o menos, el sitio de claudicación nos dice más o menos qué arteria puede estar comprometida. Es así que tenemos esta clasificación de Fontaine que nos va a definir qué pacientes vamos nosotros a operar y qué pacientes vamos a darle solo tratamiento médico. Entonces, el corte es aquí. Del 2A para arriba, tratamiento médico, ¿ya? Del 2A para arriba. Entonces, si te viene un paciente: doctor, me duele cuando camino 10 cuadras, ¿en qué Fontaine estará? Más de 200 metros, 10 cuadras es como 1000 metros, ¿no? Estaría acá, ¿no? Más de 200 metros, claudicación intermitente a más de 200 metros, 2A. ¿El tratamiento es? Médico. Tratamiento es médico, ¿ya? Viene otro paciente y te dice: doctor, a la cuadra ya me duele y tengo que pararme. ¿En qué estará? 2B. 2B. El tratamiento ya es quirúrgico. De acá ya, para abajo ya es quirúrgico. Obviamente el paciente que tiene dolor en reposo es porque está pues con el trombo ahí coagulado, ¿no? Con el trombo ahí es una trombosis crónica reagudizada, digamos, ¿no? Hay un coágulo ahí ya. Y cuando hay lesiones de necrosis sinoviana, obviamente también, ¿no? Ni más que decir. Entonces, del Fontaine 2B en adelante es tratamiento quirúrgico, y del 2A para atrás es tratamiento médico. En cuanto al examen físico, va a haber obviamente una extremidad más fría que la otra, pálida al levantarla. El llene venoso va a ser mayor de 30 segundos. Como la piel y las maneras están irrigadas por la sangre, puede que en esa pierna haya menos vellosidad que en la otra, porque disminución del flujo sanguíneo. Y los pulsos van a estar a veces
vas a palpar el pulso, pero no va a ser como el pulso contralateral, a veces puede ser disminuido. Entonces, esa característica del pulso también tienen que ustedes aprender a ver, a sentir. No solo cuando no haya pulso, sino cuando también esté disminuido, comparándolo siempre. Cuando tú haces un examen arterial, tiene que ser comparativo, ¿no? Femoral derecha, femoral izquierda, poquita derecha, poquita izquierda, y así, ¿no? Muy bien. Aquí sí hacemos exámenes auxiliares, ¿no? El principal examen que nosotros hacemos desde el punto de vista quirúrgico es este de acá, que se llama arteriografía. La arteriografía es el gol estándar para este tipo de pacientes. Pero podemos empezar, por ejemplo, si es un paciente que no se va a operar, obviamente de cajón puedes hacerle un ecodoppler, ¿no? Arterial. Un ecodoppler arterial te va a decir qué arterias están más o menos obstruidas, a pesar que no va a necesitar cirugía. Puedes hacerle el ecodoppler, iniciar un ecodoppler a todo tipo de paciente que tenga claudicación, independiente de la distancia. Podemos empezar con un ecodoppler arterial porque es un estudio no invasivo. Pero solo le hacemos la arteriografía a los pacientes que vamos a operar, chicos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento cruento. ¿Ustedes saben cómo se hace la arteriografía? Tienes que pulsar la arteria. Hay que pulsar la arteria y meterle una sustancia de contraste. Y ahí recién vemos a través de una pantalla, que es como si fueran unos rayos X de una forma continua, vemos dónde está la zona de la lesión estenótica. Entonces, no podemos hacerle arteriografía a cualquiera. Si no lo vamos a operar, ¿para qué hacemos arteriografía? ¿Por qué no le hacemos arteriografía a los pacientes que no operamos? ¿Okay? Arteriografía solo a los pacientes con un estudio prequirúrgico, ¿sí? Prequirúrgico. Ahora los tomógrafos están saliendo mucho mejores, de manera que podemos pedirle una tomografía espiral multicorte o una angiotomografía con reconstrucción, donde también nos puede dar una reconstrucción de los vasos sanguíneos. Y de esta forma no hacemos el estudio cruento que es la arteriografía, ¿no? Entonces, porque la tomografía le metes el contraste, pero por una venita de la mano. No es que estás pulsando la arteria, que es diferente. Y otro que es la resonancia magnética nuclear. Muy bien. Entonces aquí tenemos una imagen de una angiotomografía donde vemos el callado aórtico, las tres ramas que ya ustedes son duchos en decirme cuál es esta arteria. Esta. Primitivo común. Y esta. Los claves izquierdos. ¿Y esta qué es? ¿Esta qué sería? La vena innominada. Ajá. Es la vena innominada. ¿Y alguien sabe qué es la vena innominada? Es la vena que recoge la sangre de la yugular y subclavia izquierda. Muy bien, o sea, ustedes saben que normalmente ¿ustedes sabían que cuando ustedes eran fetos tenían dos cavas? Una cava derecha y una cava izquierda. ¿Sabían eso o no? Teníamos dos cavas y con el proceso de revolución la cava izquierda se atrofia. Ustedes saben que la formación de la vena cava es a través de la unión de la yugular con la subclavia de las venas. ¿Por qué? Porque la vena cava superior recoge la sangre del cráneo de la cabeza y los miembros superiores. Entonces, ¿cómo se va a formar, pues, chicos? Con la subclavia y la yugular, no hay de otro. Pero justo la vena cava derecha cae en la formación del ángulo yúgulo subclavio derecho. Pero ¿qué pasa con el lado izquierdo? Está bien al lado izquierdo y la cava es derecha. Entonces ese vasito, el innominada,
es lo que trae la sangre de ese lado izquierdo hacia la cava. Por eso es que atraviesa estos vasos sanguíneos de izquierda a derecha. Es más, cuando nosotros hacemos la esternotomía, está ahí nomás detrás del hueso. A veces, cuando tú pasas la sierra, puedes tirar de la abdominal y comienza a sangrar. Entonces tienes que tener cuidado de esta vena, la vena inguinal. Obviamente le hacemos un estudio de Doppler y podemos hacer este índice de Yao donde medimos tanto la presión en el tobillo y en el brazo, que normalmente en un paciente echado debe ser normal. O sea, si tú le mides la presión en el brazo 160 y si el paciente está echado, le mides en la poplitea, va a ser igual 160, ¿no? Así que este índice tiene que ser 1, ¿no? El índice normal es 1. Cuando hay una claudicación o una estrechez de los vasos sanguíneos, ya comienza a hacerse menor que 1. Y cuando hay una dureza de los vasos sanguíneos, inclusive puede ser mayor que 1, como lo que pasa en la diabetes. ¿Okay? Entonces, este es el índice. Inclusive podemos hacer un test de ejercicio, le hacemos al paciente que comience a caminar o correr en una cinta así total. Y cuando hay una caída de la presión arterial del 20%, también nos puede indicar una existencia de una enfermedad arterial. El ecodoppler tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad casi del 100% para detectar lesiones en vasos grandes. En vasos grandes. ¿Qué vasos? Femoral o popliteo. Pero esto cae mucha la sensibilidad cuando ya comienzas a ver tibiales posteriores, tibiales y peroneas. Pero lo que normalmente nosotros operamos en las revascularizaciones es la femoral. Gracias a Dios que la arteria que más se obstruye crónicamente también es la femoral superficial, ¿no? Hemos hablado que la femoral superficial es la principal arteria que se emboliza, ¿no? Pero también es la principal arteria que hace isquemia crónica, o sea, aterosclerosis crónica. Entonces, esta es la principal. Casi siempre hacemos bypasses femoropopliteos. ¿Por qué? Por estenosis o cierre de la femoral superficial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un esquema donde vemos la isquemia aguda va para cirugía, ¿no? No va para fibrinólisis, va de frente para cirugía. ¿Ya? Cirugía. Va para fibrinólisis y en todo caso es más de 6 horas, el tejido está muerto y tú quieres salvarlo un poco, ya le pones anteplaza si quieres, ¿no? Pero si tienes la condición de operarlo, el principal tratamiento es la cirugía, siempre la cirugía en la isquemia aguda. En la crónica ya hemos dicho que del 2A para arriba es el tratamiento médico, ¿no? Entonces, ¿qué damos para el tratamiento médico? Lo que es la triple terapia. Nosotros le llamamos triple terapia porque son 3 drogas. Primero usamos un vasodilatador arterial. ¿Qué vasodilatador arterial tenemos? El cilostazol y tenemos la pentoxifilina, que son vasodilatadores arteriales. Si tú tienes una estenosis y tú haces que tu vaso se dilate, obviamente esta estenosis también se va a dilatar y va a llegar mejor la sangre, ¿verdad? Entonces el primero es un vasodilatador arterial. Segundo, que tenemos que evitar la trombosis. ¿Qué damos? Antiagregantes, no anticoagulantes. Anticoagulantes es cuando ya ocurrió la trombosis, pero para prevenir usamos antiagregantes. ¿Qué antiagregantes conocen? ¿Ah? La aspirina, muy bien. La aspirina y clopidogrel, que es el segundo paso que usamos. Y el tercer paso es un estabilizador de placa. El estabilizador de placa, placa de colesterol. ¿Y qué estabilizador conocen ustedes? A ver. Estatinas. Las estatinas, ¿no? Inicialmente las estatinas se usaron para disminuir el colesterol.
porque bloquea una enzima vital para el paso de los precursores hacia el colesterol, ¿no? La hidroximetilglutaril coenzima A, ¿no? Entonces evita el paso y no se forma colesterol. Pero también se ha visto que estabiliza, o sea, da una estabilidad a la placa y hace que sea más resistente a la rotura. Entonces también damos estatinas, como la robastatina, atorvastatina y todas las estas. ¿Ok? Entonces, triple terapia: vasodilatador arterial, antiagregante plaquetario y estatina. ¿Ya? Eso a todo el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo le damos, doctor? De por vida. El tratamiento es de por vida en los pacientes que no vamos a operar. ¿Ya? En los pacientes que no vamos a operar. Del estadio de 2B en adelante, obviamente merece un tratamiento quirúrgico. Le hacemos previamente su arteriografía y hacemos. Ahí van a poner su catéter Fogarty y van a limpiar la arteria. Obviamente que no, porque tiene placas de colesterol. ¿Qué hacemos ahí? Los famosos bypasses, ¿no? Los bypasses. Entonces, una arteriografía es un estudio de rayos X en el cual a los vasos sanguíneos le hemos inyectado una sustancia de contraste para que se puedan ver, para que puedan ser visibles. Obviamente después de una punción en la arteria, ¿no? Aquí tenemos una arteriografía donde vemos, estas son las arterias ilíacas, ¿no? Arterias ilíacas, esta es la ilíaca externa, miren cómo se va de frente, y esta que se va para adentro se llama ilíaca interna o hipogástrica, ¿no? Aquí a este nivel ya está el ligamento inguinal y esta ilíaca externa se convierte en femoral y la femoral se convierte en femoral superficial y profunda principalmente. Obviamente dan más vasos sanguíneos que ustedes ya han estudiado hasta la saciedad en su curso de anatomía virtual, ¿no? Pero los principales son los que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuándo pedimos una arteriografía? Vuelvo a repetirles, es un estudio netamente prequirúrgico, entonces se pide a los pacientes que se van a operar. Si tienen una lesión, un estadio de Fontaine 2B, y tú le dices, señor, necesita operarse, y el señor no quiere operarse, ¿le vas a hacer la arteriografía? No, pues si no quiere operarse, a pesar que tiene indicación, pero el paciente puede elegir no operarse, entonces no le hacemos nada. ¿Para qué le voy a hacer un estudio si el paciente no quiere operarse? A los pacientes dispuestos a operarse y los pacientes con estadio de clasificación de Fontaine 2B en adelante, ¿ok? Ya quedó claro, ¿no? Ahora, una vez me hicieron una interconsulta, un paciente postrado crónico, diabético, amputado supracondilio del lado izquierdo, postrado no camina, con una trombosis arterial de la femoral superficial del otro lado, y el colega le pidió un estudio de arteriografía. ¿Ustedes creen que un paciente en esas condiciones nosotros vamos a revascularizar? La principal condición para poder revascularizar es que el paciente pueda caminar. Si no va a caminar, ¿para qué voy a revascularizarlo? ¿De qué le va a servir? Se revascularizan los pacientes potenciales que pueden volver a caminar. Esa es la principal indicación. ¿Qué le hubiera pedido el colega? Un angiotensin. Bueno, es un estudio menos cruento, utiliza también contraste, pero no vas a estar punzándole en una arteria, ¿no? Entonces, tampoco a estos pacientes postrados crónicos que no pueden caminar, tampoco se revasculariza y no se les pide arteriografía. ¿Ok? En la arteriografía es donde vemos una estenosis de la ilíaca primitiva. Si fueran las dos, podría corresponder un síndrome de Ehrlich inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un bypass de la aorta. Por ejemplo, aquí ya se ve la arteria, ¿no? Toda esta zona estenótica. Pongo un bypass de aquí para acá, un tubito de aquí para acá, lo conecto a la aorta y lo conecto a la ilíaca externa si está permeable. Y entonces la sangre va a bypassear esta zona estenótica y se va a ir por mi injerto hacia esta zona de acá.
Esa es la cirugía que usamos. ¿Y qué injertos usamos? De este tipo, más o menos. Este es un injerto que nosotros usamos para la cirugía. Parece un vaso sanguíneo, anda rotándolo. Es suave, flexible y lo usamos como si fuera una arteria, ¿no? Entonces la sangre va a ir por ahí y tiene unos componentes que no van a hacer que la sangre se trombose. No se va a trombosar. Entonces, con ese tipo de injertos nosotros hacemos los bypasses. Aquí hay una obstrucción de qué arteria? Poplitea, ¿no? Una arteriografía donde vemos una obstrucción de la arteria poplitea. Muy bien. Contraindicaciones de la arteriografía. Si usa contraste, si hay hipersensibilidad al contraste, obviamente no. En el embarazo, en los primeros trimestres no, porque ustedes saben que los rayos X son teratogénicos, ¿no? Si está sangrando, ¿cómo le voy a punzar una arteria? Va a sangrar más. Y la insuficiencia renal tampoco no, por el contraste. Pero si en todo caso necesitase hacerse una arteriografía, sí o sí este paciente, lo que podríamos hacer es hacerle la arteriografía, le pasamos el contraste y a las horas su diálisis para que limpie el contraste, ¿no? Podemos hacer eso. Si necesita, en realidad lo necesita, porque si no lo necesita, mejor no hacerlo. El tratamiento es obviamente aliviar la sintomatología, evitar la progresión de enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones trombóticas, ¿no? Muy bien, aquí están algunos medicamentos que ya hemos hablado. La pentoxiflina es un vasodilatador como el cilostazol y antiagregantes plaquetarios. Aquí nos faltó el estabilizador de placa, ¿no? La pentoxiflina es un vasodilatador arterial, la dosis que damos es 400 miligramos 3 veces al día. El cilostazol lo damos 100 miligramos 2 veces al día. En cuanto a la revascularización, podemos hacer cirugía abierta, por ejemplo en carótidas. Cuando hay una estenosis de carótidas, nosotros hacemos una endarterectomía. Sacamos la endarteria y liberamos la carótida. Abrimos la carótida, sacamos la endarteria y cerramos la carótida. También si hay coágulo se puede llamar tromboendarterectomía. Plastía con parches, si el vaso nos ha quedado muy chiquito, podemos poner un pedazo de pericardio bovino o un poco de vena para ampliar el vaso sanguíneo. Y lo que les hablaba del bypass es usando los injertos que ya conoce, bypaseamos la zona estenótica, ¿no? Obviamente lo que se hace también en el corazón podemos hacer nosotros en los vasos periféricos. Podemos abrir una arteria femoral superficial colocando un stent. Podemos abrir una carótida también colocando un stent. También se podría hacer eso. Muy bien. En cuanto a los injertos que usamos, son sintéticos. Antes se usaba la vena safena interna, cuando no existían estos, ¿no? Se sacaba la vena y se usaba como conducto, como bypass. Ahora que ya existen estos injertos sintéticos de PTF y de Dracon, inclusive pueden ser lineales o bifurcados, pueden ser simples. Había un problema por si lo ponías por debajo de la rodilla, a la poplitea infragenicular, que cuando tú doblabas la rodilla, como han visto el injerto, que es suavecito, se dobla y ya no pasa sangre. Pero en este injerto hay un anillo que va. Si este es tu injerto, hay como un resorte así un poco más duro en todo tu injerto. Esa es una prótesis anillada y eso sirve para zonas de flexura, para que no interrumpa el flujo sanguíneo. Esta es una prótesis, por ejemplo, en un lerich esto puede ir a la aorta y esto puede ir a las dos femorales o puede ir a las dos ilíacas, ¿no? Aquí la cirugía sería un injerto aorto bifemoral o biliaco, de acuerdo a donde lo pongan, ¿no? Y esta es la prótesis más o menos de PTF como la que tienen en la mano, en la que nosotros usamos también. Hay de varios tipos, hay de bifurcadas, lineales, hay de 8 milímetros para ilíacas, hay de 6 milímetros para femorales, 5 milímetros para poplitea, o sea, hay de varios tamaños también,
¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta?